En realidad, lo que yo pensaba hacer, y vengo un poco hace unos cuanto tiempo, hace mucho tiempo pensando cómo abordarlo, es caracterizar las relaciones entre Uruguay y China, básicamente. Y en realidad, no necesariamente es un juego de suma cero, pero la pregunta lo invita. Si hay una ganancia o no hay una ganancia. No es de suma cero, es cierto. Puede haber una suma positiva. Pero sí muchas veces es visto por un poco lo que decía Roxana, por las malas intenciones que a veces todos pensamos, algo malo de los demás, y mucho más si viene de un lugar aún más lejano, a pesar de compartirlo de orientales. Bien, la estructura de la presentación es muy rápida, muy sencilla, la estructura más básica de cualquier presentación, que es un poco la pregunta de investigación, y el contexto y las dimensiones que me interesan, más las características y las conclusiones, no mucho más. Voy a leer algunas partes para ser más dinámico y más rápido, porque me suelo ir por las ramas y no va a dar el tiempo. La justificación de por qué en realidad no estudiar la relación, sino por qué estudiar China. Es un poco lo mismo que dije en la parte inaugural. Primero porque es un socio clave. No hay discusión, China es el actor más relevante para nosotros. Lo voy a mostrar después un poco, el año pasado fue el 27% de las exportaciones del Uruguay, más o menos, donde está concentrado más o menos en 3 sectores. Y es un actor que ha generado un cambio en la matriz productiva del Uruguay, no solo en la matriz exportadora, en la matriz productiva en general, y que ha tal vez modificado muchísimo algunas dimensiones que no suelen considerarse con China. Estábamos, por ejemplo, mencionando los recursos del agua, con la exportación en el sector forestal, por ejemplo. Después, por el rol de China en el mundo, es evidente, si no es el primero, es el segundo actor más importante del mundo a nivel estatal, y además no solo eso, sino que también tiene una fuerte impronta con la región, con 2 libros blancos, 2008-2016, por lo cual ya tienen algo que decirnos. Nosotros no tenemos nada que responder por ahora, deberíamos responder, pero ya nos dijeron en 2 libros distintos qué es lo que pretenden de nosotros. Entonces, y son cosas muy importantes, digamos, no son tonterías. Entonces, es relevante estudiar China por eso y las relaciones con Uruguay. Y por otro lado, también nuestras perspectivas de desarrollo. Es un actor importante, otra es la figura del tren. Acá es muy común la figura del tren, esto que pasa el tren una vez en la vida, pasa el tren, hay que subirse, y siempre pasa el tren al final, ¿no entiende? Pasa una vez sola, pero siempre pasa con un tren. Creo que en el fondo pasa otro tren, un tren bala tal vez en este caso, pero sí, hay una perspectiva interesante con la organización del Uruguay, y que también podría ser, no lo puse, pero soy de los que creo que la integración regional serviría muchísimo para actuar para enfrentarse y dialogar con un actor tan grande y tan importante. Tal vez no solo la CELAC, la UNASUR ya está con fecha de función, pero sí algunos otros organismos como el Mercosur o la convergencia entre Mercosur y la Alianza del Pacífico, o algo que ahí aparezca, pseudo grupo de Lima, o lo que sea que esté por la vuelta. Después, la pregunta de investigación no es ninguna pregunta de investigación, es una pregunta simplemente para la presentación. ¿Cuáles son las características de esta relación? Y ahí puse un punto de corte temporal, que es de 2004 a 2018, porque es este año, entre Uruguay y China. ¿Por qué 2004? Porque básicamente es donde existe una convergencia de gobiernos de izquierda, lo que llamó la ola rosa, donde más o menos la mayoría de los países de la región, tal vez, está mal decirlo, pero bueno, como no somos parte de ese país, por lo menos la mayoría, de los países más importantes de la región, como Argentina y Brasil. Entonces, con esos 2 gobiernos que estaban de alguna forma convergiendo hacia el progresismo y pensando en estructuras interesantes, y particularmente de acercamiento con el gobierno chino en aquel momento, Hu Jintao, y que tanto Lula da Silva como Néstor Kirchner firmaron acuerdos muy relevantes, y coincide también con el relanzamiento del Mercosur. Creo que es una buena fecha para marcarlo. Si no, puede ser el 2001, que es con la entrada a la OMC de China, o algo parecido, pero en general el 2004 es un punto clave. Y además para el Uruguay también, porque a fines de año ganó el Frente Amplio, primer gobierno de izquierda, con una visión bastante antiimperialista, que era Estados Unidos visto como lo malo, pero al mismo tiempo cambiar un poco de hegemón, una troca interesante al menos. Y después existen diferencias entre algunas dimensiones, porque lo que estoy hablando yo hasta ahora es el comercio, pero ¿existen alguna diferencia entre una cosa y otra? Al mismo tiempo, y vuelvo a repreguntarme a mí mismo, ¿existen diferentes momentos, no solo diferencias entre dimensiones, diferentes momentos en esos años? Lo mencionaba recién Roxana, en el 2004 primera vez un neto de función en Corea del Sur. Tan pocos años, ya hay más de 500, ¿no? Digo, son muy pocos años y mucho movimiento. Entre medio de una crisis internacional financiera sumamente importante para el sistema internacional, y a poquitos años de la caída de a poquitos años de la caída de las Torres Gemelas, y a un año, en este caso el 2004, de la invasión a Irak y todo lo que significó en el cambio de la agenda internacional, donde
no es por mencionar la invasión de Irak, sino que es por mencionar que eso repercutió en que el hegemón internacional virara su visión del mundo y permitiera, por ejemplo, que Lula da Silva, que se promocionaba en aquel momento en no al ALCA, ganara ese no al ALCA, terminando con el no al ALCA al carajo en la contracumbre de Mar del Plata en 2005, si no me equivoco. Después, lo último serían cuáles son las perspectivas para Uruguay en su relacionamiento con China en un marco sistémico de transición. Eso es una afirmación un poco dudosa, pero que a mí me gusta mucho. Bueno, el sistema internacional actual, así a modo de contexto. Esta parte tal vez la pueda pasar un poco más rápido, aunque confieso que es de las que más me gusta. Claramente estamos en un sistema internacional con un actor que es el que queremos analizar o queremos adentrarnos, que es un país en ascenso o de reemergencia, tal vez no de emergencia como se suele decir, pero sí un país en ascenso más allá de lo económico. O sea, lo económico está más harto de obvio, lo comercial es harto de obvio, el tema es en qué otras instancias. Como dijo Roxana, muy bien, como marcaba Ana y también incluso, como decía Gustavo, en las inversiones extranjeras, existen diferentes dimensiones que trascienden lo comercial y que son sumamente importantes para China hoy y que implican de alguna forma para nosotros que nos interesamos en estos actores, en investigar estos objetos de estudio, en corroborar. Ya no es solo si es un país con bastante poder de comercio, sino que si tiene otras intenciones. Y claramente, prestándole un poquito de atención, nos damos cuenta que tal vez tenga otras intenciones. No quiere decir que sea estrictamente malo, insisto. Las connotaciones y las valoraciones van al final, no ahora. Tal vez a veces se me escape alguna. Después, en ese contexto, hay todo un cuento que no voy a hacer, lo voy a resumir en tal vez una línea. China crece a partir de la reforma del 78, se comienza en el 79. Hay un cambio programado de la urbanización, es decir, en los últimos, por ejemplo, 20 años, China pasó del 39%, no menos, 30 y algo por ciento de población en zonas urbanas a hoy 52%, en menos de 15 años o 20. Es decir, no estamos hablando de poquitos millones, estamos hablando de millones y millones de personas que están pasando del campo a la ciudad. Esto implica muchísimas cosas. Eso al mismo tiempo genera un aumento de la clase media, un aumento de la industria, lo que genera una demanda, por ejemplo, en países como Perú, que eso tiene que ver con la pregunta. Esa demanda constante de minerales también tiene un correlato con alimentos, porque la población precisa comer más, porque tiene, vamos a decirlo así, está más aburguesada. Entonces, al estar más aburguesada, también consume más carne, por ejemplo, empieza a consumir productos que antes no consumía, como puede ser el yogur, la leche, diferentes alcoholes, como por ejemplo el vino, que en general son cosas que no caen del todo bien, pero las empiezan a adaptar en sus hábitos de consumo, y esto abre muchísimas oportunidades. Chile lo entendió, pero muy bien. Creo que hoy salió la noticia de que es el país que más le vende frutas del mundo a China, superando a Malasia. Entonces, han visto muy bien cómo es este cambio de la transición de clases bajas a clases medias, que es sumamente importante para China y para el mundo entero. Genera un aumento del precio de los commodities, por lo que estaba diciendo recién, y ese relato termina ahí más o menos. Ahí empieza a pesar América del Sur, particularmente, como un continente, un subcontinente, una subregión que claramente tiene mucho para dar en alimentos y claramente tiene mucho para dar en minerales. Tenemos todo, básicamente, todo. Y eso es sumamente importante para China, a diferencia de otras partes del mundo que son tal vez más estratégicas que en el caso nuestro, que es más por abastecimiento. Nota al pie, creo que es muy importante eso, porque eso nos da pauta de que el comercio con China es estable. Si nosotros le vendemos comida, a diferencia de otras cosas como puede ser minerales, que en algún momento se puede acabar o puede cambiar muchísimo los patrones de crecimiento, la comida va a seguir siendo así, y más con un país que cada vez es más rico. Yo no sé los números, no me los acuerdo, pero China pasó también en 10 años de tener un PBI per cápita de menos de $5.000, y digo menos de $5.000 por decir mucho, muchísimo menos, a más de $10.000, en cuestión de 10 años o menos. Que tiene que ver con el crecimiento, por supuesto, obvio. Exponencial a tasas chinas. Bueno, después la consolidación de China como socio comercial entre medio de una crisis muy importante, lo cual hizo un cimbronazo en el sistema internacional y generó una decisión absoluta, un vuelco absoluto hacia este sector para comerciar bienes y también servicios, que se empezó a consolidar en los últimos años. Y para adelantarnos un poco al final, para lo que Uruguay más o menos también cumplió. Acá quiero mencionar una cosa que yo no puse y siempre lo quiero mencionar y se me olvida. Si uno busca, por ejemplo, todos los datos que existen en cuanto a la participación de los productos primarios en todos los países de la región, por ejemplo, los datos de la CEPAL, los anuarios estadísticos, en general, desde el ingreso de China como actor central en el comercio de la región nuestra, vemos que en todos los países de la región crecieron exponencialmente su primarización. Exponencialmente. Por supuesto que también crecieron muchísimo en los caudales.
en los términos absolutos, de lo que vende mucho más también, eso es cierto. Se vende mucho más materia prima, por lo cual también engorda el porcentaje de exportación de materias primas. Todos aumentaron al punto tal que solo Brasil, Argentina y Uruguay eran los países más industrializados, digamos, en cuanto a este porcentaje. No quiere decir si es un país más desarrollado o con mayor industria, por ejemplo Colombia. Pero en el caso de Uruguay, Argentina y Brasil, el porcentaje era menor al 70% de participación de materias primas. El único país que logró bajar después de haber subido fue Argentina, con un proceso de industrialización bastante limitado, porque claramente cambió el gobierno y hay unas nuevas pautas de comportamiento internacional y de relacionamiento en el comercio. Después, la consolidación de China a nivel interno y externo, que para hacerlo más rápido, esto se engloba en una disputa primero regional y después, tal vez hoy podemos dar con certeza que ya no es solo regional, sino ya es mundial, es sistémica, donde existe una fuerte pérdida de legitimidad de los megabloques o de grandes organizaciones como la OMC, donde ya actores claves como Estados Unidos, producto de haber ganado Trump, por supuesto, pero sí también la población que lo votó, y eso lo decía, y eso quedó bien claro, se retiró de todos los organismos, o parte de los organismos internacionales, muchísimos, por ejemplo, de derechos humanos, el Acuerdo de París, pero también la Organización Mundial del Comercio ha dejado un poco de lado, y esto ya se venía viendo desde antes con el TPP. El TPP de alguna forma era, para que se entienda dónde voy, los organismos internacionales son las reglas del juego, sean políticas o comerciales. Y esos organismos internacionales que tienen esas reglas del juego, cuando cambia un actor sumamente importante, es decir, cuando se mueve la aguja de ese termómetro, también el actor nuevo, el que está en ascenso, intenta ser parte de las decisiones. Es decir, intenta ser parte de que escribe las reglas. Intenta ser parte de modificar la Constitución o los acuerdos nuevos. El TPP era una idea de excluir a China en eso. La salida del TPP de Estados Unidos provocó un cimbronazo, particularmente Japón y Canadá, siendo países claves, siempre aliados de Estados Unidos, que se vieron como sin padre, básicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Esto generó ciertas reticencias, tal vez más geopolíticas, y que hasta el día de hoy vemos con la participación, con el acercamiento de Japón hacia China, y al mismo tiempo una contraola china sintiéndose una especie de paladín del libre comercio, cuando hasta hace menos de 3, 4, 5 años era una ilusión, o era demasiado pedir escuchar al presidente chino diciendo que era el país que más promovía el mercado libre, el libre mercado, ¿no? Entonces, al mismo tiempo se empiezan a reagrupar, esto es hoy mismo, hay una especie de movimiento de tropas o de movimiento de ajedrez, donde algunos países se empiezan a alinear con uno o con otro. Por eso decía al principio que lo de Uruguay también tenemos que empezar a atenderlo, porque en algún momento nos va a tocar la puerta y nos va a preguntar de qué lado estamos. Tal vez esto no pase, ojalá que no pase. La pregunta es, ¿cuándo pase? ¿Alguien va a contestar que sí o que no con certeza, con sentido, pensado, o simplemente se va a proponer porque sí? Como podría ser la propuesta de un tratado de libre comercio a China. Y esa pérdida de legitimidad permitió la entrada de China a muchísimos espacios. Puede ser el OBOR o la nueva ruta de la seda, un espacio claro donde se intenta consolidar un nuevo hegemón en algunas regiones del mundo, pero con proyecciones internacionales. Si ustedes ven la propuesta de acercar a América Latina al OBOR o a la nueva ruta de la seda, en el mapa no tiene ningún sentido, está en la otra punta, absolutamente en la otra punta, y ni que hablar en términos uruguayos. Porque China mira en el mapa desde el centro, donde en el centro está China. Nosotros estamos desde la otra punta, para decirlo en paralelismo, somos la Nueva Zelanda del mapa chino. Uruguay es la Nueva Zelanda del mapa chino, estamos exactamente en la otra punta. Entonces, siendo chicos, estando en la otra punta, no somos Brasil, ¿qué hacemos? Ese es el punto. Ya me fui de tema solo con esa introducción, me imagino. Sí, bueno, aumento sostenido del comercio complementario, voy a ir bien rápido. Hay una mudanza de una de las partes. Nosotros le vendemos materias primas, ellos nos compran en materias primas, nosotros le compramos manufacturas. Esto no fue siempre así, ni siquiera en estos años de estudio. Al principio China también nos vendía, no materias primas, pero bienes con valor agregado medio, no alto como ahora. Ahora sí, por ejemplo PC, celulares, insumos industriales de todo tipo. Es decir, la diversificación, y acá voy a hacer algo que está mal, me voy a ir un poco adelante, la diversificación de la importación de los productos por sector de China a Uruguay es muchísimo más amplia, o es mucho más diversa que la de Uruguay a China. De hecho, si nosotros miramos las exportaciones a China, miren esto. Esto es una concentración muy clara de los productos, una concentración aún más clara de los sectores.
no solo de los productos, sino de los sectores. Y ni que hablar si entramos en cada uno de estos productos. A mí particularmente me mueve mucho el piso analizar siempre quiénes son los capitales que están detrás de estos productos y si son nacionales o no son nacionales. 5 minutos. Okay. Por ejemplo, en el caso de la carne, el porcentaje de frigoríficos en manos nacionales, en manos de uruguayos, no pasa el 7%. Aquí ven que casi la mitad es de soja. Los capitales internacionales son los que son dueños de las semillas de soja. Y sabemos más o menos las empresas, en general son las que se repiten en el mundo. Entonces no son uruguayos necesariamente. Entonces esto da luz, es un simple análisis comercial mínimo, que un tratado de libre comercio podría ser beneficioso para muchísimos sectores, como estos. La pregunta es, ¿qué quiere decir? Porque si al fin y al cabo estos sectores son, tal vez no sean ni siquiera uruguayos, y es más, lo más probable es que esas ganancias ni siquiera se queden en el país. Entonces, si vamos a hacer eso, por lo menos sepamos que se van a mover de esta manera los capitales. Simplemente se va a intensificar en lo que podríamos llamar una enfermedad holandesa llamada, enfermedad holandesa más el estilo agro, ¿no? No tanto con el petróleo, como cuando Holanda descubrió el petróleo, todos los capitales nacionales se volcaron a la inversión en petróleo, como le pasa a Venezuela, que más o menos está condenada, producto de que no es capaz de entender que si tiene una ventaja comparativa muy alta con algún bien, como nosotros con la carne, con la soja y hoy con la madera, no hay incentivos para trasladarlo a otros sectores. Entonces, se hace necesaria, esto también lo cuento un poco como para el final, la conclusión y reflexión, se hace necesaria la mano del Estado. Se hace necesaria una estrategia, porque los capitales, si se mueven solos, lo cual podría ser dentro de las reglas del juego, está bien, no hay drama. El tema es, si eso se deja así de esa manera, lo más probable es que vayamos a concentrarnos en las exportaciones de los productos. Y ya les mencioné, quienes viajen en algún momento al norte del país se van a dar cuenta que hay muchísimos bosques, que esos antes no estaban. Y esos son todo madera que se va, no necesariamente a China, pero sí, en la mayoría a China. Y se va por zona franca, además. Bien. La inversión extranjera directa, no voy a decir nada, ya lo dijo Gustavo, es minúscula, inexistente casi. Yo iba a mencionar un caso al revés, el de Zona América, que es la primera inversión uruguaya en China. Zona América ahora tiene una sucursal, por decirlo de forma, de inversión en China, no sé en qué lugar, sé que no es en las provincias más importantes, tal vez, más de renombre, pero sí está en un lugar importante. Después, por otro lado, también tiene una Zona América en Colombia, y es la idea un poco replicar eso. El tema es que la Zona América es importante para mí, no por Zona América, sino por su director, que es Gabriel Rossmann. Hay cosas que tienen caras, como yo decía hoy al principio, hay cosas que tienen caras. Rossmann es una de las caras de la relación entre China y Uruguay, pero no por el hoy. Porque uno dice, sí, claro, hoy Rossmann está en todos lados. Rossmann viaja a China casi todas las semanas, es cierto. ¿Por qué? Porque existen algunos lugares públicos que se encargan de detectar personas que son, digamos, buenos vínculos para las relaciones. Uruguay 21 detectó, por ejemplo, en la Cámara Uruguay-China y en Zona América, un buen intermediario para relacionarse con China, y cuando uno hace entrevistas o habla con colegas de estas instituciones, siempre aparece y se repite la idea de pedimos ayuda a Uruguay 21 porque ellos tienen más expertise, entienden más la situación, y eso también tiene que ver con la descripción de los actores. En ese caso, en el Zona América, ¿por qué de antes? Decía yo, y esto lo voy a mencionar muy rápido, por la Cámara de Comercio Uruguay-China, la cual se abrió recién en 1986, la cual fue pedido por la Intendencia de Montevideo. Tengo un extracto de una revista de aquella época. Fue pedido por la Comisión de Fomento para el Comercio Chino, una sigla, el CCPIT, donde se financió a la Intendencia, se hizo en el hall una muestra sobre China cuando Uruguay ni siquiera tenía relaciones con la República Popular. Eso fue 2 años antes de que en 1988, el 3 de febrero, se establecían las relaciones con la República Popular. Es decir, este actor, que Rossmann era parte de la Cámara Uruguay-China que se creó en ese año, sigue siendo vigente, y particularmente con los laneros, que hoy también siguen siendo muy importantes, pero no tanto como en aquella época. Y después, por otro lado, también destacar algunos casos poco virtuosos de las relaciones con China que han develado la falta de comprensión de la cultura china. Me da un poco de vergüenza decirlo, porque yo siempre lo escucho y digo, ay, qué pesado, siempre dicen lo mismo, esto de que no se entienda a los chinos por su cultura, y lo estoy diciendo yo. El tema es que no sé cuánto pueden saber del tema, prefiero no omitirlo, porque es importante.
Hay que entender en parte la cultura china, los tiempos que ellos tienen, la forma de enfrentar los problemas que tienen, la forma de esquivar los problemas que tienen, la forma de entender de cómo se hacen los negocios más por amiguismo o por entender mucho, conocer mucho a una persona antes de si la empresa es tan importante o no. Por supuesto que es relevante, pero es muy importante la persona. Quién es uno, de qué familia viene, etcétera, etcétera. Qué buen nombre tiene y que no pierda la cara, como dicen ellos. Y han existido cosas raras, por ejemplo, últimamente, sí, ya voy. Han existido cosas muy raras, por ejemplo, inversiones que se han frustrado. El caso más reciente es el de Ferrocarril Central, que tiene que ver con la inversión de UPM, donde se le propuso a China participar en un llamado público, y de las 3 empresas que quedaron, que una, como tal vez algunos saben, una es una asociación entre empresas uruguayas, francesas y españolas, creo, españolas seguro, francesas creo, otra que no me acuerdo, y después una empresa china. Esa empresa china fue descartada en la primera revisión, porque no cumplían ni siquiera con el formulario. Yo no sé por qué exactamente, pero el tema es, si nosotros entendíamos a China como un actor importante como inversión en infraestructura, como es un poco el sector destinado a la energía y la infraestructura, donde China pone plata, que también tiene que ver con la ruta de la seda y con la capacidad de sacar materia prima, ¿por qué lo presentan tan mal? ¿Qué está fallando? Después, el puerto de aguas profundas, el propio alcalde de La Paloma, en un evento que hicimos a principios de año, lo mencionaba. Los chinos estaban dispuestos a firmar para ayudar con el puerto de aguas profundas y para tener la concesión de pesca de una cuota que no cumplimos, que Argentina ya se cansó de decirnos que tenemos que cumplir porque hay peces que, aunque sea sustentable, siguen estando ahí y no hay necesidad, digamos, de dejarlos correr tanto, de una forma. Y por diferentes cruces con la población local, falta de comunicación y por no sentarse a dialogar, se ha perdido esa inversión. Que el gobierno quería muchísimo, acuérdense de Mujica con el puerto de aguas profundas, lo cual implicaba también incluso una salida al mar de Bolivia. Es decir, cosas que se han frustrado, no es que todavía no llegó, también se han frustrado. También alguna fábrica que se iba a estar acá en Sayago sobre harina de pescado. Lo del comercio lo voy a saltear para que vean lo último, en el caso cuanto comercial. Recién el año pasado fue el primer año de bonanza, digamos, la balanza comercial fue superavitaria. Por otro lado, las zonas francas, están los datos en Uruguay 21, hay una gran diferencia de Uruguay con China si se toman zonas francas o no. En el caso de las zonas francas, miren lo que se exporta, sube cada vez más la celulosa que se exporta por zona franca. No voy a seguir con el tema de las zonas francas, no se pagan impuestos, eso es lo más importante. En cuanto a la dimensión estratégica, política estratégica, muy rápido, hubo un cambio, un silencio, una especie de situación de nada misma, de que no pasaba nada en los 90, producto también del desconocimiento de los gobiernos uruguayos para con estos temas, aunque sí cabe aclarar que todos los presidentes de Uruguay siempre fueron a China, desde siempre, desde el 85 en adelante, Sanguinetti fue siempre, Tabaré Vázquez fue siempre, todos. Entonces hay una intención de acercarse a ese actor, pero no se sabía cómo. En los 2000 existe un cambio, una fase diferente a nivel político también, que tiene su punto más alto en el octubre del 2016, cuando se firma no solo la intención de Tratado de Libre Comercio, sino la asociación estratégica, que hoy se está apuntando a que sea asociación estratégica integral. Por otro lado, para saltearme esta parte, en general, existen organismos de intercambio político con China, y particularmente uno que tiene más interés para mí, que tiene que ver con el diálogo político entre Mercosur y China. No con Uruguay, existen varios encuentros, y particularmente el mixto comercial, que es muy importante, y que hace poquito Nino Noboa estuvo con Wang Yi en propio Beijing. Que ese también es un dato, se juntó 3 veces con el canciller chino, nuestro propio canciller, solo en el 2018. Es decir, hay un interés, pero también es cierto, y hay que decirlo, si bien somos pequeños, por alguna razón también nos prestan atención. Es cierto que la política de somos todos iguales con China, en el discurso es muy bonita, pero todos sabemos que a la larga hay países más importantes que otros, esa es una realidad, pero es curioso que un país se junte 3 veces y más, y esperando que probablemente, bueno, tal vez Xi Jinping venga cuando venga a Buenos Aires, o tal vez en otra instancia, es decir, es un país sumamente importante. Ya termino, lo prometo. Después, por otro lado, para esta parte política estratégica hay una paradoja, porque por un lado Uruguay quiere firmar un tratado de libre comercio con China, por otro lado tenemos la cláusula 3200, pero más allá de eso, el punto es, por un lado prometemos y queremos un libre comercio con uno de los actores más importantes del mundo, pero por otro, nunca dejamos de decir que nuestro lugar en el mundo es el Mercosur, lo cual considero que está muy bien.
Pero la pregunta es, ¿no hay incompatibilidad en esto? ¿No hay una paradoja en el mismo gobierno actual que no entiende que lo que está diciendo es contradictorio? Que por un lado quiere el comercio regional e intraindustrial, pero por otro lado también aumentar las exportaciones y las importaciones para con un país que sabemos que no podemos negociar solo, ya nos dijeron que no. Esa paradoja me parece sumamente relevante de acá a futuro. En cuanto a los actores en política exterior, los de comercial los mencioné más o menos. Creo que la Cancillería es muy importante, hubo un aumento diplomático, apertura de un consulado en una región clave, muy cerca donde se hizo el puente. Ministerios muy importantes, tal vez el caso del Ministerio de Industrias es ilustrativo. Carolina Cose fue hace justamente para los 30 años y hay una gran cooperación producto de esta relación con el Ministerio en innovación y tecnología, lo cual podría ser para Uruguay algo sumamente importante como país pequeño que somos, y no solo exportar carne, podría estar muy interesante. Casos de interesantes de intendencias, X, embajada muy importante, Uruguay 21 también. Miren, esto del país es de abril, yo no sé ni siquiera cómo podría ser hoy, seguramente es mucho más, pero los intendentes viajan mucho a China. Los intendentes. Algo que se recomienda mucho es que se empiecen a relacionar entre intendentes y provincias y no a nivel general. Creo que esto lo entendieron muy bien los intendentes y ha tenido ya resultados, La Valleja particularmente. En cooperación, solo mencionó que China es un cooperante muy importante hoy. No puse, ni creo, ni había escuchado, pero me parece sumamente importante lo que dijo Gustavo, esto empezar a ver nosotros qué hacemos, también no solo esperar plata de China para tener becas, para ir a China, para conocerla, sino también nosotros tener una estrategia con eso. Los empresarios en las cámaras son muy importantes, los sindicatos, el PIT-CNT viaja muy seguido a China también. La UCI, la Agencia Uruguaya de Cooperación, es clave en la cooperación internacional de cooperación sur-sur, las embajadas, Cancillería, universidades, Instituto Confucio, la Asociación Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, y las intendencias también en la cooperación. Quería decir que esto también tenía que ver con el plan de inversiones de Uruguay en infraestructura, que tenía cierta correlación con el memorándum, que es igual para todos los países de la región, igual, solo cambia el nombre del país. Solo quería mencionar eso, porque esto tiene que ver con la estandarización de las relaciones de un país con el resto de la región. Por las dudas, conclusiones. Características anteriores que nadie las vio. Es una relación complementaria. Tiene efectos positivos. El aumento de la demanda de algunos productos uruguayos es sumamente relevante. Fortalece algunas industrias. Potencialmente fortalece algunas industrias. Hay un desbalance de la estructura productiva en lo que algunos autores, la mayoría argentinos, le llaman reprimarización de las economías. Yo adhiero casi exclusivamente a eso. Relaciones estrechas a nivel político de alto nivel. Insisto, un país tan pequeño tenga tan buenas relaciones con China es llamativo, hay que aprovecharlo. Creo que el gobierno en ese caso lo está haciendo bien, para hacer alguna valoración al final. Creo que aún lo está intentando, como puede. Y después hay una fuerte relación de cooperación que cada vez mayor. En cuanto a conclusiones, hay dos fases muy claras, una comercial estrictamente de reconocimiento y una segunda que es multidimensional, donde ya no es solo comercial, sino también política y cooperativa, mucho más política y estratégica que cooperativa. Me olvidé de mencionar lo del caballo de Troya, porque Uruguay puso a China en la agenda de Mercosur en su presidencia pro tempore, y ese no es un hecho menor, es un caballo de Troya tal vez, otra vez no. Y después la consolidación de los lazos productivos independientemente del TLC es una perspectiva futura. Gracias.